Mucha gente dice saber la verdad, pero no tienen a Jesús y Él es la verdad. Bienvenido al podcast, esto tiene peso, donde hablamos de cosas que son de mucho efecto. En la juventud hay muchos que están presos, pero mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios sana, restaura, transforma y libera. Saldrás como nuevo. Sana, restaura, transforma y libera. Saldrás como nuevo. Bienvenido al podcast Esto Tiene Peso. Estamos sumamente gozosos que nos están viendo en tu pantalla en esta hora. Y si nos estás escuchando en Spotify, bienvenido. Rapidito, si nos estás viendo, asegúrate de darle subscribe y a la campanita, para que tú estés al tanto de lo que está sucediendo en este canal. Hoy estamos con los jóvenes de Esto Tiene Peso. ¿Cómo están, mi gente? Tanto tiempo que no nos reunimos. Ya no me quieren, ya no nos aman. ¿Dónde han estado metidos? Todo muy bien, gracias a Dios. ¿Dónde han estado metidos, Edwin? Y tú sabes, en la obra. En la obra. Metiendo mano. Y Metiendo mano. activo. ¿Dónde están metidos? Donde mismo está metido. ¿Dónde mismo está metido Edwin? Sí. Bueno, el único que yo aquí es Robert. Robert nunca me deja. Por eso es que te amo, Robert. No, ya se yo- casó, no, entró yo- otro. No, varón, el tipo se casó y todavía me ama. Eso no ha cambiado. No, yo me di cuenta que me quiere, me fue a buscar a Mejor no hablemos de eso, varón. Wow. Nada más vamos a decir que tuve que viajar 1.5 horas hoy para buscar a nuestro amado, nuestro amigo Wow. Amor. Robert De verdad que Small sí. Jr. Y un carro sin aire acondicionado. Te adoramos. Bendito. Y negro. Y negro. en este clima. En un tapón infernal. Bro, eso es... Pero peor hubiese sido si los cristales no sirvieran. No podíamos. Bro, no, tú sabes lo que es peor, Andrés. Ahora que tú mencionas eso, el otro día yo estaba en el teléfono con Carlos Santana and my window stopped working. So, cada vez que me paraba en una luz, yo abría la puerta. Para que ventilen Así los así, para que entrara ahí. Literal. Y él estaba en FaceTime y que, bro, ¿qué tú haces? Chacho, bro, hace calor. Y la ventana dejó de funcionar. Pero it started working like Ay, Dios. 5 minutes after, so it's okay. Okay. Estamos bien, estamos en salsa. Bueno, vamos a hablar de un tema long overdue. Alguien me traduzca eso. Término largo. Que hubiésemos hablado hace rato. Sobrehablado Exacto, mucho tiempo. que Hubiésemos se hablado debió hace haber rato. hablado ya. Se debía haber hablado hace rato, pero no hemos tenido el chance ni la oportunidad, que es sobre los avivamientos. Acaba de suceder aproximadamente 2 meses, 1 mes y medio atrás, algo que mucha gente llamaron un avivamiento. Leo, cuéntanos un poco de lo que sucedió en Asbury. Se le llamó el culto permanente de Asbury. Así es como lo conocen y comenzó el 8 de febrero del 2023 y dice, según el artículo escrito por Alan Wild, comenzó el 8 de febrero después de lo que parecía ser un servicio de capilla de rutina en la universidad y se continuó difundiendo a través de las redes sociales hasta llegar a lo que conocemos hoy como un gran acontecimiento en la historia del Evangelio, y duró 13 días y ya el 23 de febrero pues llegó a su ¿Hay culminación. razones y por qué dejaron de...? Bueno, de lo que pude encontrar, dice que algunos de sus factores para la conclusión de este avivamiento fue la cantidad de personas que se reunieron allí. No cabían. No cabían, porque esta ciudad se llamaba, yo tengo el nombre escrito por aquí, Wilmore. Sí, en la ciudad de Wilmore es una ciudad pequeña con 6,000 habitantes. Entonces, la cantidad de personas que se reunieron llegó a ser 20,000 personas en una ciudad donde nada más habían 6,000 habitantes. Wow. Entonces, la ciudad estaba llena, estaba abarrotada totalmente, llena de las calles por las personas que estaban, ¿verdad?, presenciando este acontecimiento. Y otra de las razones por las cuales decidieron culminarlo fue porque los estudiantes estaban siendo afectados académicamente. Pues Okay. obviamente Yeah, estaban... they're not going to class. Exactly, nada de eso. Okay. exacto, pues esos fueron. Una pregunta. ¿Tú llamarías un avivamiento? Difícil pregunta porque personalmente creo que tristemente
cada uno de nosotros a veces tenemos diferente definición de avivamiento. Sí. Pero para mí, ya con tantas noticias que se empezaron a oír, ¿verdad? Porque se hizo muy alarmante. O sea, yo me acuerdo que yo me metí a las redes sociales, Todo. estaba lleno Todo lleno lo que acerca veía. de este avivamiento en Asbury, llamado así. Pero también empezaron después de tiempo como tristemente a hacer noticias que no eran correctas, se podría decir, de la gente que estaba involucrada. Yo personalmente creo que las personas se emocionaron tanto en estar yéndose, muchos dejaron su trabajo porque querían irse a vivir allí por lo que estaba sucediendo y como se desenfocaron. Yo creo que Exacto. cuando la mirada está más en el lugar y lo que está pasando en vez de Dios, ahí yo creo que no está bien, porque la gente se empezó a enfocar en el lugar, dejando sus cosas, dejando todo y diciendo, en mi iglesia no miro algo así, entonces voy a ir a Asbury porque tal vez ahí lo voy a encontrar. Yo creo que ese no es el enfoque. Entonces, personalmente creo que ahí no está nada bien. Estoy de acuerdo. Sí, mira, la verdad que con respecto a lo que menciona de que el factor fue un lugar, porque no cabían, me hace acordar del avivamiento de la calle Azusa. Hoy día se conoce como la calle Azusa, pero no inició en la calle Azusa, inició en la casa de William Seymour, uno de los avivamientos más grandes de la historia que hemos conocido para el tiempo actual. Entonces, inició en la casa de él, orando, se llenaba la casa, acontecían milagros, señales, a tal punto que la gente se reunía allí y muchas cosas que usted puede encontrar en internet o más adelante estaremos hablando aquí. Sin embargo, que como no cabían allí, se movieron a la calle Azusa. Y hoy día se conoce como el avivamiento De la calle Azusa. Azusa. Pero no era que inició en la calle Azusa. No cabemos aquí, vamos a eso. No creo que por el lugar haya sido una por decirlo así, dificultad para no seguir. Bueno, para empezar, debo de definir qué exactamente nosotros llamaríamos un avivamiento. Porque técnicamente, según el apóstol Google, un avivamiento es un incremento de la intensidad en fuerza o vivacidad de algo. Así es. En otras palabras, si algo está muerto, sería avivarlo. Avivado. Entonces es la volver a palabra, vivir. la palabra avivamiento no está en la Biblia, pero la palabra reaviva sí está. Amén. Entonces, por ejemplo, vemos en Habacuc, Aviva. Habacuc 3:2, si no me equivoco, Habacuc dice, Señor, reaviva tus obras en mí. Entonces, eso está en la Biblia, pero como tal, la palabra avivamiento no está. Entonces, cuando yo veo eso y empiezo a buscar y todo lo demás, yo lo que pienso más que nada es que cuando nosotros vemos avivamientos, técnicamente es muchas personas teniendo hambre para Dios. Wow. Y muchas personas cayendo en ese primer amor, ¿verdad? Porque después de estos encuentros que ellos tienen con Dios, son encuentros a publicidad masiva. Entonces la sociedad ha entendido poner eso como avivamiento. Dime. No, Habacuc 3:2 dice, aviva tu obra en medio de los tiempos y en medio de los tiempos hazla conocer. Entonces, cuando él dice aviva, cuando él dice aviva, es echar, como ejemplo, echarle carbón al fuego. Como le dijo Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don que se te ha dado. O sea, Ajá. avívalo. No dejes que se apague. Entonces, y lo voy a decir, lo voy a soltar, que me importa. Yo pienso que reuniéndonos a cantar canciones, eso no es un avivamiento. Suéltame. Un avivamiento debe de causar en ti una hambre por la palabra. Amén. Exacto. Un avivamiento debe de causar en ti tú salir de ahí y seguir escudriñando la Biblia. Exacto. Entonces estamos viendo muchas personas reunirse en su circulito y brincar y cantar, y después de ahí salen normal a sus casas. No hubo palabra, no hubo una manifestación del Espíritu Santo. Lo único que hubo fueron brincoteo y risa y todo lo demás, y vámonos para las Emoción. casas. Exactamente, mucha emoción. Entonces, por ejemplo, el avivamiento de la calle Azusa, ¿cuánto tiempo duró? 2 años, no, miento, 3 años y medio, si bien recuerdo. ¿Quién lo tiene allí? ¿Quién lo tiene allí? Yo creo que fue más. De mi entendimiento fueron, si no me equivoco, empezó en el 1906.
Sí, no, terminó no, en ojo, 1909. ojo, de allí nacieron muchos concilios que hoy se conocen Ajá. y tocaron continentes. No fue que terminó allí, sino que se dejó un poco Sí. de reunir y lo que Ajá. estaba pasando allí lo llevaron a nivel mundial. Ok. Entonces la pregunta sería esta, bro. Después que empezó este avivamiento, lo único que cambió después de ese avivamiento fue que muchos colegios empezaron a reunirse a cantar campfire songs juntos. Fue un montón de colegios unirse Sí. y empezar a cantar campfire songs juntos. Pero mira después de la Azusa los frutos que salieron. Exactamente. Eso es lo que estoy diciendo. Yeah. El avivamiento de Azusa duró de 1906 a 1913, o sea, 7 años. 7 años. 7 años. So, vamos a comparar un avivamiento que duró 7 años. De ahí salieron concilios, salieron personas a las naciones, Sí. frutos, salió fruto. ¿Cuál fruto salió de aquí? Las redes. Pues se hicieron famosos en las redes, se pegaron, se fueron viral, para decirlo bien. Viral, sí. Eh, verdad que sí. Hay que chequear los récords, a ver Sí. cuánta gente va a esa escuela ahora. Sí. No, y uno no está como que tampoco quitándole que dejó como una marca en la historia tampoco, ni que se escuchó de este avivamiento. Bueno, de que se marcó, marcó. marcó. Lo que pasa es que yo pienso que lo que faltó fue darle a todas esas personas, los jóvenes que fueron ahí, Un seguimiento. un seguimiento y una base bíblica para fundamentar lo que estaban experimentando. Porque gente que estaban ahí quizás nunca habían visto una manifestación del Espíritu Santo. Entonces, para mí lo que le faltó fue darle un fundamento bíblico para que pudieran llevarse y seguir caminando en lo que estaban experimentando. El avivamiento de Gales es uno de los que más me impacta mi vida. Además en la calle Azusa me impacta mucho por todo lo que sucedió antes y después. En el antes, por lo que William Seymour dijo. William Seymour no lo querían aceptar en ninguna escuela que estudiase la Biblia por su color. Él dijo, bueno, nadie me quiere enseñar, pues Dios me puede enseñar. Tomó su Biblia, se fue a su casa y empezó a orar. Y Dios le empezó a enseñar todo, impactó naciones y hasta hoy día todavía sigue concilios que nacieron de ese avivamiento. Pero el avivamiento de Gales me impacta mucho porque, como decías, ¿qué fruto salió de allí? James sabe un poco más acerca de este tema, de qué es lo que aconteció con Evan Roberts y su equipo y lo que hicieron en Gales, que hoy día se llama como el avivamiento de Gales. Sí, yo creo, bueno, algo un poco de acerca de lo que llamaron avivamiento Asbury. Algo que leí es que alguna gente que llegaba y lo primero que sentía era el quererse arrepentir, a pesar de que ya tenían conocimiento de Dios. Y yo creo que esto se enfoca, yo creo que también diferente persona puede percibir diferentes cosas. De seguro en el avivamiento de Gales, el avivamiento de Azusa, de seguro habían algunas personas que no estaban completamente con ese entendimiento de lo que estaba sucediendo y otras estaban tal vez indiferentes. Pero hay gente que por su hambre, sea donde tú estés, vas a recibir de Dios. Sea, por ejemplo, yo estaba leyendo lo que es Filipenses capítulo 1, versículo 15, y que habla acerca de que unos predican, dice la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda algunos, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones, pero los otros por amor. Y luego el 18 dice, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Entonces, yo creo que no podemos saber en sí cómo surgió el avivamiento de Asbury, fue o no fue. Pero lo que sí es que yo sé que almas fueron convertidas ahí. Yo sé que almas regresaron a Cristo. Yo sé que tal vez unos fue nada más una emoción, pero para otros yo sé que fue un impacto. Y si eso pudo traer, aunque sea por un momento, pero para muchos fue algo que ya va a trascender el resto de sus vidas, en estar queriendo más de Dios, valió la pena. O sea, si para algunos fue emoción, bueno, tristemente, ¿verdad? Pero yo sé que hay algunos que llegaron con una hambre, se reconciliaron con Dios, otros tal vez fueron despertados, avivados y empezaron a hacer cosas que tal vez aún no salen a la luz, pero después de tiempo va a salir. Quiero aportar algo rapidito para que tú sigas contándonos del avivamiento que estaba hablando Robert en ¿dónde? Gales. De Gales. Galaxia. Ajá. Yo lo que veo Asbury, para seguir para abajo y ya dejar a Asbury quieto, yo veo Asbury como una campaña evangelística masiva. Wow, qué hermoso. Así yo lo vería. Yo en mi interior, yo no pudiera llamar esto, se puede llamar, pero no de esos avivamientos que vamos a recordar por el resto de nuestras vidas. Pero pienso que a lo mejor sí, porque fue el primero en nuestra generación. Exacto. ¿Entiendes? Pero entonces, tú sabes,
Perdona, me voy a desviar rapidito, Jane, para el que Dale. quisiera hablar de esto con ustedes. Yo pienso que San Antonio está viviendo un avivamiento, Amén. pero nadie lo sabe porque no estamos metidos 24/7 en un servicio. Yo pienso que lo que se está manifestando en San Antonio, ya nosotros estamos viendo lo que ellos están experimentando. Y hay frutos. Los jóvenes están viniendo a la iglesia. Muchos grupos de jóvenes se están multiplicando. Hay personas predicando en las escuelas, esto y lo otro. Y se ve el fruto de lo que es el trabajo que se está haciendo a través de la iglesia de Cristo en San Antonio. Pero nadie lo sabe. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos detrás de un teléfono Publicando todo. exacto, o detrás de las noticias, oye, ven y mira esto y lo otro, o porque no es algo masivo que estamos parando las calles, o esto o lo otro. Nadie habla de eso. Tiene sentido. Sí, yo creo que de lo que estás hablando, que estamos viviendo, es más como un avivamiento constante. Yo pienso que hay estos avivamientos como el de Asbury, que fue un avivamiento explosivo, que fue que se difundió por toda la red y se conoció alrededor de todo el mundo. Pero entonces aquí en San Antonio estamos viviendo un avivamiento constante, que va en crecimiento, pero no va en el mismo crecimiento que el de Asbury, a lo mejor que el de Gales o a lo mejor que el de la calle Azusa, sino que estamos viviendo otro tiempo ahora. Y aunque estamos viendo avivamiento, no es en el mismo growth rate que los que han habido anteriormente. Por eso estoy de acuerdo con lo que Yeriel está diciendo y que sí lo estamos viviendo. Yo vivo aquí, todos nosotros vivimos Amén. aquí y lo estamos experimentando para la gloria del Señor. Así es. Amén. Yo Entonces- creo, perdón. No, lo que te preguntaba acerca del avivamiento de Gales, o sea, lo que la historia narra, que fue lo más impactante en lo que ocurrió en ese avivamiento. Sí, yo creo que la verdad el avivamiento de Gales fue algo hermoso porque muchas iglesias, por ejemplo, asambleas de Dios, fueron los que nacieron por avivamientos y pues hasta el día de hoy podemos ver el fruto, ¿no? Entonces es algo hermoso eso. El avivamiento de Gales inició por Evan Roberts, que fue un joven que duró 13 años orando constantemente porque tenía una hambre de ver una nación, un país lleno del Espíritu Santo. Entonces, este joven, o sea, a mí me impresiona porque él, siendo un joven, no era un adulto, era un joven, él tenía sueños que era de ver a la juventud avivada, despierta en el Espíritu Santo. Y yo creo, por ejemplo, yo estaba leyendo y dice, por casi 13 años, un jovencito estuvo orando insistentemente por avivamiento. Su vida consistía en buscar a Dios cada día. Cuando los demás jóvenes de su edad se distraían en las cosas de esta tierra, él tenía su mente y corazón puestos en el cielo. Entonces, él soñaba con esto. Sus ambiciones no era quiero tener tanto dinero, ¿no? Como muchos jóvenes tal vez están diciendo, ¿cómo puedo conseguir más dinero para que en el futuro yo pueda estar bien, estable económicamente? Otros jóvenes están tal vez pensando en cómo obtener más popularidad, se puede decir, en las redes sociales. Otros jóvenes, cada quien tiene sus sueños, pero este joven, Evan Roberts, que fue los iniciantes del avivamiento en Gales, él soñaba con Dios, él se la pasaba orando porque quería un avivamiento, él no se conformaba con su situación presente, él quería, yo quiero más, o sea, yo quiero más, y eso lo llevaba a pagar un precio. Porque a veces nosotros queremos eso. Sinceramente, yo creo que todos aquí queremos ver, estamos viendo un avivamiento. Completamente estoy de acuerdo con Yeriel, estamos viendo un avivamiento porque hay hambre, hay algo que no nos saciamos, queremos más, cada vez en Juventud que Adora que estamos ahí reunidos se puede ver ese mover. Cada vez que estamos en cada congregación, o sea, en su iglesia, yo puedo de hecho, ver. en las iglesias la gente está llegando sin que le inviten. No, Exacto. nada más vi el nombre y me impactó y pues quise estar y no quise salir. Todas las iglesias hispanas, americanas, ahora mismo están en un crecimiento demasiado. Estamos hablando de San Antonio. Exacto, ajá. Sí. Están, ahora mismo hay una, no sé qué está en la atmósfera, que Dios quiere romper, que Él quiere hacer, pero las iglesias se están llenando. Hay nuevos convertidos todo el tiempo. Nuevo bautismo también. Exactamente. Entonces, vemos el fruto de todo lo que está sucediendo, todo lo que se está rompiendo. Así es. Sí, por ejemplo, el avivamiento en Gales sucedió en 1904 y el de Azusa en 1906. Ahí al Entonces, yo creo que cuando hay una hambre
muchos se empiezan a contagiar de esa hambre y empiezan a querer más. Como bien decía ayer al inicio, cuando sucedía un avivamiento, después iban y empezaban, o sea, a ver esos mismos movimientos en diferentes iglesias, en diferentes lugares, aún Azusa, Gales, no sé la distancia, pero estaba sucediendo este despertar. Entonces yo creo que eso es lo que trae un avivamiento, donde se expande, se empiezan a abrir, no sé, movimientos que van a trascender sobre décadas. Sí, además que, tomando Asbury en un paréntesis, para cerrarlo, es que no pudiera llamarlo ahora un avivamiento, porque lo que sabemos y conocemos sobre los avivamientos son años de historia, son años, cosas que trascendieron a través de allí. No ha pasado ni un mes. Exacto. O sea, todavía no podemos, la semilla fue sembrada, algo está sucediendo, pero algo también se está germinando. Luego conoceremos lo que va a suceder. Exactamente. Entonces, en Gales, lo que impactó, ¿qué fue lo que más impactó? Que 100,000 almas se arrepintieron. Era la oración de él. Que 100,000 jóvenes o personas vinieran a los pies de Cristo y no pararon hasta que eso sucedió. Entonces, así si nos vemos en cada avivamiento, había una razón, un motivo. Dios visitaba y ese motivo se daba. O eso que impactó la nación se daba. Como decía Jay, no sé la distancia, pero de Inglaterra estaba sucediendo algo. Todo el Reino Unido en ese momento estaba sucediendo algo en Gales, en Estados Unidos, o de un continente En a otro. California. En California, en la calle Susa en California. O sea, estaba sucediendo algo en Estados Unidos, en California. Estaba sucediendo algo también en el Reino en Unido. Europa, en el Reino Ajá, Unido. en Entonces, UK. aunque estaban muy lejos de distancia, la hambre era la misma. Ujú. Y el espíritu es el mismo. Exactamente. Entonces, si nos vamos a dar cuenta, obviamente nos damos cuenta que cada 2 o 3 años salía otra persona con un movimiento grandísimo que avivaba. O sea, son cosas que suceden, que sean marcadas. Pero como decía Yeriel, a veces como no se sabe, es como que no está pasando nada, está pasando mucho. Andrés, búscame ahí que tú tienes tu teléfono. Búscame cuando empezó el de Jesus Revolution. ¿Qué pasó con los hippies? Salió una película no hace mucho y cuando yo vi esa película, bro, yo lloré. No le vi. Yo lloré, de también. verdad. ¿Tú la viste? Sí. ¿Tú también lloraste? De hecho, sí, yo lloré, es que está muy tremenda, está muy fuerte, la verdad. Yo estuve estudiando a John Wimber, que él fue uno de los que también es reconocido que salió de allí, de Jesus Revolution, porque él tenía ese mismo sentir. Él era un drogadicto, él era un hippie, él era uno que se ganaba la vida cantando y él llegó a un punto donde renunció a todo eso por seguir a Dios. ¿Por qué? Porque empezó a ver que estaban sucediendo milagros. Entonces esto era muy atractivo, ¿verdad? Para él, y él empezó a decir, yo quiero eso también. O sea, eso que están haciendo, yo lo quiero estar haciendo también. De ahí nació John Wimber, que empezó todas las iglesias que se llaman Vineyard, creo que así se llaman, la viña, sucedieron por este hombre de John Wimber. O sea, Entonces, eso no es el que se quedó pastoreando en la iglesia de, ¿verdad? el principal en Jesus Revolution. El muchachito que No. bueno, ese muchachito también se quedó pastoreando. Greg Ajá. Greg Laurie, el muchachito. Ajá, que habla. así se llama el muchachito, si no me equivoco. Sí. ¿Sí? Aquí sale Greg Laurie, el nombre Sí. de él. No, yo creo que ese es el que empezó todo. El señor grande. Ajá, Sí. ajá. Bueno, cuando él se fue, se quedó un muchachito. El muchachito hoy en día todavía está pastoreando y tiene mucha iglesia de su denominación. Entonces, al final de la película tiraron una toma del lugar que ellos llaman Pirates Cove. Que ahí ellos bautizaban, es como un... ¿Cómo se lo explico? Es como... Es parte de una playa, pero es covered like this, como por rocks y montaña. Bro, y repleto de gente, lleno hasta mano poder. Parecían hormigas, pero un montón de gente, toda la gente bautizándose. Entonces, vemos que desde que empezó este avivamiento, lo que sucedió en ese lugar no ha dejado de seguir, ¿me entiendes? Es que- Fue avivado y siguieron. Es que eso es un avivamiento. No es tanto como que un montón de hermanos nos juntemos a adorar. Es que almas vengan al arrepentimiento. Porque ese avivamiento que algo muerto empezó a vivir. Si nosotros nos reunimos como hermanos para provocar eso, o sea, lo que nosotros hacemos como hermanos a reunirnos a adorar es provocar eso. ¿Qué provocar? Que los que están perdidos sean salvos. Eso es una... Ahora, quiero mencionar un texto en la Biblia que me gusta muchísimo. Está en Hechos capítulo 5, que dice lo siguiente. Perdón, Hechos 5 no. Estaba predicando en estos días Hechos 5 y dije Hechos 5 por inercia. Hechos 11:20.
19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquia, no hablando a nadie de la palabra, sino solo a los judíos. O sea, los discípulos habían sido dispersados luego que murió Esteban y salieron huyendo. Y dice que fueron a Fenicia, Chipre y Antioquia, perdón. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales entraron en Antioquía. Hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Lo que está mencionando aquí la Biblia es que cuando ellos fueron llamados a predicar el evangelio, ¿verdad? Pero esa fue la gran comisión que se le dio, y a ese discípulo. Estaban solamente reunidos allí, se provocó la persecución, salen por el mundo sin hablar a nadie. Pero cuando empiezan a hablar, oiga lo que sucede. Dice que, verso 21, y la mano del Señor estaba con ellos. ¿Cuándo la mano del Señor estaba con ellos? ¿Cuando estaban huyendo? No. Cuando empezaron a anunciar el evangelio. Y dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Eso es un avivamiento. Amén. Y dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, de la más grande en ese momento, y enviaron a Bernabé, que fue, dieron, Bernabé, anda a ver qué es lo que está sucediendo allá en Antioquia, que unos varones allí se reunieron a predicar el evangelio del Señor, y dice que se está convirtiendo medio mundo en Chipre y en Antioquia. Y dice que entonces Bernabé fue a buscar a Pablo, que estaba recién convertido. Dice que con Pablo pasó un año en esa ciudad enseñando y anunciando la palabra del Señor. ¿A dónde quiero llegar? Que el avivamiento tiene que ver con avivar almas, o sea, con traer almas a la vida. Y a la vida que nosotros vivimos, la vida en Cristo. O sea, aquí lo vemos en la Biblia. Ellos estaban huyendo, pasaron por donde todos los muertos y no predicaron. Pero había unos que dijeron, ¿sabes qué? Esta gente necesita salvación. Empezaron a predicar y dice que la mano del Señor. Todos conocemos lo que nos enseñan los estudiosos, que cuando se menciona mano de Dios, tiene que ver con poder. El poder de Dios empezó a andar con ellos. Cuando el poder de Dios está, usted se imagina todo lo que estaba sucediendo, que la Biblia no nos lo dice aquí, pero si leemos entre líneas, cuando el poder de Dios está, hay sanos de enfermedades. Cuando el poder de Dios está, los paralíticos andan. Eso fue un avivamiento que aconteció allí. Y dice que mucha gente se convirtió al Señor. Amén. Creo que esa es la señal clara de que hay un avivamiento. Mira, lo que está sucediendo hoy en día es que muchas personas están a través de un avivamiento, pero el avivamiento incorrecto. Todo lo que tú acabas de mencionar es un avivamiento correcto, pero entonces muchas personas están detrás del avivamiento y se tropiezan con actuación, se tropiezan con emoción. Ahora, estas personas, en vez de estar buscando avivamiento por cualquier otra razón, deben de buscar a Jesús para que entonces se encuentren con un avivamiento. Así es. Porque si no estamos predicando a Jesús, si no estamos predicando salvación, redención de pecado, muchas personas quieren avivamiento por el X o por hacer mi nombre grande o por esto y lo otro, cuando de eso no se trata. Esas personas fueron a predicar, a traer palabra viva, como tú dices, palabra viva. ¿Entiendes? Al ellos ir y anunciar eso, ahí es que Dios empieza a manifestarse. ¿Sabes qué más pasó? Y esta es una señal de avivamiento. Que siempre acontece algo nuevo. Porque Dios dice, yo hago cosas nuevas. Mira qué pasó en este avivamiento. Dice que, y después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquia. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Quiere decir que anterior a eso no se le llamaba cristianos, se le decía discípulos. Pero cuando hubo un avivamiento que aconteció por primera vez, se le llamó cristianos. Una de las señales siempre de avivamiento también es que nace siempre un movimiento. Nace algo fresco. Nace algo fresco. Jesus Revolution, ¿por qué se llaman Jesus Revolution? Porque nació algo fresco. En la comunidad de los hippies, papá. Para que sepa. ¿Cómo se llama esta? Asambleas de Dios, ¿dónde nació? En la calle Azusa. Yep. Y dicen los historiadores que también nació la iglesia de Dios y la iglesia cuadrangular. Muchos concilios pentecostales que nosotros conocemos como pentecostales nacieron de ahí. O sea, algo fresco. ¿Nació de qué? De un avivamiento. O sea, eso siempre pasa cuando hay un avivamiento. Muchas almas se convierten al Señor, pero hay algo fresco. Amén. Entonces, Edwin, cuéntanos del avivamiento que comenzó todo esto, que salieron y empezaron a todas las naciones a predicar después que recibieron poder. Antes de lo que yo acabo de mencionar. Aleluya. Pues está en Hechos 2. Pienso que es de lo más importante.
este avivamiento comenzó un grupo de personas que se reunieron en el aposento alto y pasó el tiempo y quedaron como 120 reunidos. Que Jesús Y los mandó a esperar. Jesús los mandó a esperar. Vayan y esperen la promesa. Esperen la promesa. No, escúchate. Y en ese momento, cuando estaban esos 120 reunidos, descendió el Espíritu Santo. Y cada uno empezó, ¿verdad?, a expresar su agradecimiento a Dios en diferentes lenguas. Y desde ese momento en adelante, bueno, vemos aquí después un poquito más abajo, dice que Pedro estaba predicando. Dice que las palabras de Pedro traspasaban el corazón de ellos, los que estaban escuchando, a tal nivel que le dijeron a él lo que escuchaban. ¿Qué debemos hacer? O sea, oyendo la palabra de Pedro, ¿qué tenemos que hacer para tener lo que tú estás hablando? Y ahí Pedro pues le empieza a explicar, tienen que arrepentirse, ser bautizados en el nombre de Cristo. Y dice en el versículo 41, me encanta, dice, los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. So, vemos que desde ese punto en adelante lo que sucedió, bueno, se ve hasta el día de hoy. Así es. ¿Sabe? Desde ahí salieron los apóstoles, se dispersaron y gracias a lo que pasó ese día ahí, nosotros hoy estamos dándole a Dios gloria y honra. El cuerpo de Cristo. Gloria sea al Señor. Amén. Es que eso es avivamiento. O sea, el avivamiento tiene que ver, si te das cuenta, o sea, estaban reunidos unos hermanos en Cristo, el cuerpo, orando, ayunando, prendido en el fuego del Señor y salieron a Evangelizar. O sea, si no hay palabra, no me hables de avivamiento. Exacto. Porque al final del día no es que Dios te llena para que te quedes lleno. Dios te llena para que des de lo que tienes. Ajá. Dios te enciende para que alumbres a otro que está apagado. O sea, Y ahí mismo dice, fueron todos llenos. exacto. Entonces, Del Espíritu y predica Pedro y se convierte en 3,000 personas. Luego predica nuevamente y se convierte en... Y eso era convirtiéndose y bautizando. Ajá. Convirtiéndose y bautizando. O sea, Sí. Nueva criatura, papá. Vamos. porque hay que hacer discípulos.